Pancho Villa, el Centauro del Norte. Sobre José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, se cuentan muchas historias. Algunas retratan al revolucionario como un verdadero héroe y otras aseguran que se trataba de un bandolero y un mujeriego entregado a los excesos. Sin embargo, aquel revolucionario, nacido el 5 de junio de 1878, aunque algunos historiadores afirman que podría haber sido en el mes de julio del mismo año, en el estado mexicano de Durango, fue, al parecer, un hombre abstemio, que incluso condenaba a muerte a cualquiera de sus hombres que hubiera caído bajo el influjo del alcohol. Se dice que llegó a destruir cientos de litros de bebidas alcohólicas. En cuanto a su fama como mujeriego, a Pancho Villa se le atribuyeron hasta 27 relaciones, pero fue la famosa vedette de la época, María Conesa, conocida como la Gatita Blanca, la que fascinó absolutamente al revolucionario, aunque para su desgracia no la pudo conquistar. Mire general, una pulga como yo, no duerme en su petate, contestó la artista a sus avances. La imagen icónica de Pancho Villa lo muestra tocado siempre con un gran sombrero, y es que el guerrillero se sentía incómodo con la cabeza descubierta y nunca se lo quitaba en público. El Centauro del Norte. La vida de José Doroteo no fue fácil. Desde niño tuvo que trabajar muy duro y nunca fue a la escuela. Con 16 años, el futuro Pancho Villa mató a su primer hombre, quien, según las versiones, podría tratarse de Agustín López Negrete, un terrateniente que habría intentado forzar a su hermana. Tras dar muerte a López, el joven tuvo que huir a las montañas. De hecho, la vida en el monte aún era más difícil que su mísera existencia junto a su familia, y José empezó a robar para sobrevivir. Aquel delito se perseguía con mucha dureza en el México de finales del siglo XIX, por lo que José Doroteo cambió su nombre por el de Pancho Villa. A pesar de que en México, Pancho es un nombre muy habitual, el apellido escogido, Villa, era el de su abuelo, que es el que le hubiera correspondido legalmente si éste hubiera reconocido a su padre, Agustín. Convertido en un bandido que ayudaba a los más pobres y desfavorecidos, sus hazañas empezaron a ir de boca en boca con mucha rapidez y se convirtieron en algunos de los temas preferidos de los corridos que se cantaban en las plazas y en las cantinas. Finalmente, hacia el año 1900, Pancho Villa se estableció en el estado de Chihuahua con el objetivo de luchar contra los terratenientes que se enriquecían amparándose en unas leyes a su juicio injustas. En 1910, Pancho Villa conoció a Abraham González, un representante del candidato presidencial Francisco Madero y opositor del entonces presidente Porfirio Díaz, que vio el potencial de este grupo de bandidos para luchar y plantar cara a los grandes terratenientes y dueños de las haciendas. Se estima que, en 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, tan solo el 10% de los campesinos eran propietarios de sus tierras. La Revolución de Villa y Zapata. La Revolución Mexicana triunfó en 1911. Porfirio Díaz huyó a Europa, su ejército fue desarmado y se celebraron unas elecciones generales que ganó Madero. A pesar de ello, Madero no consiguió satisfacer a otro importante líder revolucionario, Emiliano Zapata, que lo había apoyado con la condición de que llevara a cabo una ambiciosa reforma agraria, y que al ver frustrados sus objetivos lo tachó de traidor. Lo mismo hizo el general Pascual Orozco, que acusó a Madero de incumplir el Plan de San Luis y encabezó una sublevación en marzo de 1912. Por su parte, Pancho Villa se mantuvo leal a Madero hasta que éste cometió el error de confiar a Victoriano Huerta, un general del ejército porfirista que está considerado uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana, el mando de las tropas para sofocar el alzamiento de otro revolucionario llamado Pascual Orozco. Huerta sumó a los hombres de Pancho Villa a su ejército, aunque no estaba muy convencido de la lealtad de este, puesto que creía que había implicado en el alzamiento provocado por Orozco. Al final, Huerta acusó a Pancho Villa de insubordinación. Tras someterlo a un consejo de guerra, en 15 minutos decidió que debía ser fusilado. Por suerte para Villa, la intervención de Gustavo Adolfo Madero, hermano del anterior presidente y miembro del Estado Mayor de Huerta, impidió que aquella sentencia se cumpliera, y Villa fue trasladado a una prisión de la capital donde aprovechó para aprender a leer y a escribir y de donde se fugó en noviembre de 1912. ¡Viva Villa! Tras la Convención de Aguascalientes, que tuvo lugar en octubre de 1914 y que consolidó el acercamiento entre villistas y zapatistas,
Y con la negativa de los líderes agraristas a disolver sus ejércitos y reconocer la autoridad de Carranza, este optó por retirarse a Veracruz y establecer allí su gobierno. En diciembre de 1914, Villa y Zapata entraron en Ciudad de México al mando de sus tropas y confiaron la presidencia del gobierno revolucionario primero a Eulalio Gutiérrez y después a Roque González Garza. Pero las fisuras entre Zapata y Villa pronto hicieron acto de presencia, y Zapata acabó regresando al sur, con lo que dejaba vía libre a Carranza para volver. Villa, solo con su sombra en Ciudad de México, fue derrotado en 4 grandes enfrentamientos hasta que finalmente el ejército de Carranza pudo entrar victorioso en la capital. Pero en octubre de 1915, después de que Carranza obtuviera el reconocimiento por parte de Estados Unidos, Pancho Villa decidió atacar intereses estadounidenses para enemistar a Carranza con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Su idea era provocar una intervención del gran vecino del norte que obligara a Carranza a pactar con el gobierno estadounidense y así poder presentarse como principal líder de la lucha patriótica. La audacia de Villa lo llevó en marzo de 1916 hasta la localidad estadounidense de Columbus, donde mató a 3 soldados y a 5 civiles. Pancho Villa, abatido por una nube de balas. Conduciendo el mismo su Dodge Brothers, Pancho Villa empezó a atravesar la ciudad de Parral, donde le esperaba apostado un grupo armado para asesinarle. Sin embargo, cuando los sicarios se disponían a abrir fuego, un grupo de niños salió de una escuela y rodeó la comitiva, frustrando por el momento sus intenciones. Villa continuó adelante sin sospechar que la muerte se cernía sobre él, y cuando su automóvil cruzaba la calle Gabino Barrera, un hombre ataviado con un sombrero de palma llamado Juan López agitó la mano a su paso exclamando, ¡Viva Villa! Al grito de ¡Viva México cabrones!, los asaltantes lanzaron una nube de proyectiles, se dice que al menos fueron 150, que destrozaron los cristales del vehículo y mataron a Pancho Villa en el acto. Aquel viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario cuando entraba en los pueblos se convertiría ahora en el funesto anuncio de su muerte, pues esa era la señal para que los asaltantes supieran que el coche estaba llegando al punto donde debía cometerse el atentado. Tras girar por una calle, el vehículo quedó en un punto ciego de la curva donde aguardaban los sicarios para abrir fuego. La tumba de Pancho Villa fue profanada y su cadáver decapitado en 1926. Su cabeza desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.